Hacía mucho que no lanzaba un buen recopilatorio, así que hoy voy a responder a la pregunta que me habéis hecho. ¿Cuáles son los mejores accesorios para GoPro en 2022? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo un recopilatorio de los mejores accesorios para tu cámara GoPro, de marcas tan conocidas como Sunmark, GoPro o incluso Insta360. Aquí busco ofreceros un recopilatorio de accesorios de lo mejorcito, y aunque el precio de algunos sea bastante elevado, merece ni mucho la pena. Sunmark Motion Filter. Espera. ¿Un filtro? ¿El primer accesorio es un filtro? Sí, bueno, aunque no solo es un filtro. Es uno de los accesorios que pueden hacer que tus vídeos salten a un nuevo nivel, algo que todos los profesionales utilizan. Un accesorio muy útil tanto para corregir la iluminación de tus tomas, especialmente si grabas con ajustes de cine, como una apertura baja o una ISO bastante limitada, así como para conseguir un efecto de desenfoque cuando se está grabando a alta velocidad escenas de movimiento. Tus vídeos van a subir un nivel de golpe. En cuanto a los materiales y construcción, cuenta con un cristal de calidad de cine, así como buenos materiales robustos en su construcción. En el filtro podemos ver las marcas para primero colocarlo correctamente en la GoPro, así como el anillo que iremos girando para elegir entre un filtro u otro, pasando desde un ND8 hasta un ND64. La verdad es que apenas se nota el peso, con 20 gramos en total, y se monta muy fácilmente en tu GoPro sin necesidad de quitar el protector hidrofóbico, y además cuenta con su propia funda para guardarlo. Muy cómodo, y aunque es un pelín caro, te dejo el precio en la descripción del vídeo, tienes que tener en cuenta que cuentas con 4 filtros en uno, en vez de tener que cargar con la típica cajita con varios filtros. GoPro Volta y Creator Kit. Seguimos con el último accesorio que ha lanzado GoPro al mercado, y que se trata de una empuñadura con batería para tu GoPro, el Volta. Seguramente hayas visto algún vídeo por ahí y lamentablemente no lo he podido probar todavía, pero estoy convencido que para muchos usuarios que me preguntan por qué la batería de su GoPro vuela, o si hay algún truco para ahorrar batería, va a ser perfecto. Como vemos, un palo selfie inteligente o empuñadura compacta más pequeño que el 3-way y que nos integra también una batería de nada menos que 4900 mAh. Para que te hagas una idea, la batería de la GoPro tiene 1720 mAh, así que vas a tener para unas cuantas cargas. Por otro lado, tenemos el Hero 10 Creator Kit, un espectacular pack que te sale genial de precio y que te incluye la propia cámara, la Hero 10, el Volta, el Media Mod, el foco de luz y de regalo una tarjeta microSD 32 GB. Un tremendo pack que para los más pro o los que quieran subir de nivel sus grabaciones está genial, y con el que te ahorras aproximadamente unos 100 euros, he calculado. Está claro que es una empuñadura muy potente y este pack también lo es. Nos ofrece una muy buena solución para la autonomía de la GoPro y el precio, bueno, de nuevo algo caro, pero si tienes suscripción a GoPro te sale genial. Te dejo el enlace en la descripción y ya que estás por ahí abajo no olvides suscribirte. Otro de los accesorios que no puede faltar con tu GoPro es un buen palo selfie, pero en este caso he elegido el nuevo 3-way 2.0, una versión mejorada del primero que sacó la marca. Si bien he probado el pequeño GoPro Shorty y me lo he llevado a correr y a grabar viajes, me parece que se queda algo corto, sobre todo para grabar vlog. Y si quieres más ángulos que en el Volta, este palo selfie desplegable y ajustable me parece brutal. Cómodo y con esa nueva rótula que han puesto en el cabezal se ajusta perfectamente a cualquier ángulo. La función de trípode también ha mejorado bastante, integrándose en el propio mango, por lo que resulta mucho más robusto. Precio-calidad algo elevado, pero de nuevo muy buenos materiales. Pero si lo que buscas es un palo selfie largo de verdad, el que te propongo ahora es uno de los más largos y más ligeros. Se trata del palo selfie de 3 metros de Insta360, una marca de la que ya hemos hablado mucho en el canal y que también cuenta con muy buenos accesorios. Con este super palo con el que vas a poder capturar tomas mucho más cerca, así como crear el efecto drone, o bien llevarla hasta las copas de los árboles. Todo es posible. Buen precio y buena calidad. Link en la descripción, por supuesto. Y ya que hablamos de soportes, os quiero hablar del último que estoy probando. Se trata del Sunmark Film Rig.
un espectacular soporte súper resistente de aluminio, muy ligerito y que incluso puede sumergir. Yo he estado usando este rig para las últimas comparativas que habéis visto en el canal y la verdad es que aunque al principio pueda parecer algo grande y voluminoso, es muy cómodo para montar hasta 4 cámaras a la vez e incluso un smartphone. Pensado para montar y desmontar cámaras, luces o micrófonos, gracias a sus anclajes de rosca de 1/4 de pulgada vas a poder acoplar prácticamente todo lo que necesitas. Pero es que además, grabar mientras sujetas con las 2 manos te aporta mucha más estabilidad y por tanto tus vídeos salen menos movidos o agitados, uno de los grandes secretos de los profesionales. Así que si quieres subir otro peldaño en tu grabación, en estabilización y poder montar, pues por ejemplo, un buen foco con tu GoPro o tu smartphone, echa un vistazo al precio, está en la descripción. Y ya que hablamos de estabilización, qué mejor que añadir una estabilización extra a la Giro 10. Sí, lo sé, el Hyper Smooth 4.0 hace un trabajo brutal, pero como todo, tiene sus limitaciones, especialmente cuando la luz baja en los atardeceres y sobre todo de noche o en amaneceres. Te recomiendo siempre llevar un buen estabilizador y aquí es donde este eSteady Pro 4 entra. Muchos pensáis que el Falcon Inky es una mejor solución, pero como ya os conté en la review del Pro 4 de Hohenheim, que os dejo por aquí arriba, me parece que el sistema nuevo de anclaje súper rápido es muy cómodo y te vas a olvidar de cualquier otro gimbal. En apenas 3 segundos tienes montada tu cámara o incluso cambiar a otro modelo y conseguir esa estabilización y fluidez extra que quieres en tus vídeos. Y como ya hemos hablado y vimos en la comparativa de la Giro 9 frente a la Giro 10 que te dejo por aquí arriba, la autonomía es uno de los temas más preocupantes. Por eso siempre te recomiendo comprar una batería o 2 extras. Pero si además lo acompañas del cargador dual, me parece lo mejor que puedes hacer para no llevarte algún susto mientras sales de aventura. Un pack sencillo y del que te dejo el link en el primer comentario. Pero si eres además de los que les gusta el frío, la montaña o la nieve, también había otro problema. Las baterías se mueren en apenas minutos cuando hace mucho frío. Y aquí GoPro ha desarrollado las nuevas baterías Enduro, las cuales funcionan realmente bien con climas y temperaturas muy frías de hasta menos 10 grados y con carga más rápida, un 13%. Y ya que hablamos de los más aventureros, pese a que la Giro 10 sea un auténtico tanque, muy bien aislada y resistente hasta 10 metros de profundidad en el agua, si no quieres llevarte ningún susto cuando vas a sumergirte en el mar, cuando vas a rodar con vehículos a alta velocidad o simplemente cuando grabas cerca de la arena de la playa, llévate una buena carcasa. GoPro te ofrece su carcasa oficial, la cual es la más robusta del mercado, aunque también es la más cara. Aunque si tienes el programa de suscripción de GoPro, te sale bastante bien de precio, pero si no lo tienes, puedes mirar otras alternativas de marcas tan conocidas como Telesin, aunque sin duda, os lo vuelvo a repetir, la más resistente es la de GoPro. Recuerda que tienes los 2 enlaces en la descripción y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte. Otro accesorio que siempre viene genial tener en tu estuche de accesorios es sin duda una super pinza. Una espectacular pinza construida en aluminio, lo que la convierte en muy robusta y que te va a permitir anclar a cientos de lugares tu cámara sin tener miedo a que se caiga, ya que la vas a apretar muy fácilmente. Pero además, si quieres subir de nivel de super pinza, te recomiendo que eches un vistazo al Small Rig Brazo Mágico, el cual te permite extender tu super pinza y colocar la cámara en cualquier posición y ángulo, con tan solo apretar una pestaña. Una auténtica maravilla que resulta muy cómoda y que ya tengo en mi lista de la compra de Amazon. ¿Y tú? Vale, muy bien David, pero ¿dónde guardo todo esto? Pues tranquilos, os voy a dejar con varias recomendaciones para guardar vuestra cámara y accesorios y llevároslo cómodamente a cualquier lado. En primer lugar tenemos el estuche de la GoPro. La cámara viene directamente con un estuche semi-rígido que no está mal, pero no nos cabe mucho más. Y por eso me gusta bastante el GoPro Casey. Es el estuche más compacto, semi-rígido de la marca, muy bien acolchado y con muchos compartimentos para meter todos los accesorios que hemos visto, aunque quizás el gimbal no nos entre, así como el film rig, por lo que os voy a dejar con un último modelo un poco más grande en la descripción. Sé que hay muchos accesorios y sobre todo mucho más baratos, pero la verdad no me parece que sean los mejores. Si te interesa que haga un vídeo más amplio con este tipo de accesorios más baratos, dímelo en los comentarios. Espero que te haya gustado este recopilatorio de los mejores accesorios para GoPro en 2022 y no olvides suscribirte porque vienen más vídeos.